Minasan yokoso, bienvenido, bienvenida a esta nueva lección en el módulo 0 en la que vamos a hablar de fonética japonesa. Esta lección básicamente está dividida en dos partes. Hoy vamos a ver la primera parte que consiste en todos los fonemas del japonés y en la segunda parte vamos a ver algunos casos especiales para poder leer absolutamente todas las palabras del japonés. Deba, hajimemashou. Vamos a comenzar primero hablando de los kana. Los kana son los silabarios japoneses y estos se dividen en dos, hiragana y katakana. Ambos sistemas son fonéticos, es decir, que cada carácter se corresponde con un único sonido y además estos sistemas derivan de los kanji. Los kana, junto con los kanji, constituyen parte de los tres sistemas de escritura japonés. Vamos a empezar viendo hiragana. Hiragana es el primer silabario que se enseña debido, por un lado, a su frecuencia de uso y por el otro lado, a la facilidad para reconocer los caracteres y recordarlos. Estos caracteres fueron inventados en el periodo Heian por las mujeres de la corte y se utilizaban principalmente para escribir literatura y poesía. Actualmente, en Japón, se utilizan para furigana, que es la aclaración fonética de lectura de un kanji, partículas cuando marcan la función gramatical de una palabra dentro de una oración, y okurigana, que es la parte flexionable de un verbo o de un adjetivo. También se utiliza en lecturas cuyo público objetivo son niños, porque en Japón los niños tardan un poco en aprender kanji, entonces la mayoría de las lecturas para ellos o bien están escritas directamente en hiragana o están escritas con algún poco de kanji, pero siempre con la aclaración fonética de lectura. Nosotros los extranjeros que estamos comenzando a aprender el idioma japonés, podríamos imaginar que somos niños, es decir, que vamos a conocer primero los kana y luego los kanji. Por eso al principio, cuando comenzamos a estudiar, la mayor parte del texto que leemos está escrito en hiragana. ¿Qué pasa con el katakana? El katakana se utiliza para escribir nombres y palabras de origen extranjero. Por ejemplo, mi nombre, que es Valeria, en japonés sería Valeria, se escribiría con katakana. También se utilizan en manga para escribir las onomatopeyas y para resaltar palabras que normalmente se escribirían o bien en kanji o bien en hiragana, pero como ellos no tienen la famosa negrita, utilizan el katakana para resaltar esa palabra. Este silabario fue inventado en el periodo Heian, se le atribuye su creación a los monjes budistas y lo utilizaban para escribir aclaraciones fonéticas de los kanji en los textos sagrados. Ahora vamos a hablar un poco de los fonemas del japonés. Antes que nada, recordemos, un fonema es la unidad mínima de sonido de un idioma. En el caso del español, la unidad mínima de sonido es la letra, pero en el caso del japonés, la unidad mínima de sonido es la sílaba. El japonés es un idioma silábico, tiene 46 fonemas básicos, a esto se le suman 25 derivados, que son los que tienen ten y maru, ahora lo vamos a ver, y por último 33, que son combinaciones de los anteriores. En esta lección vamos a ver todos estos sonidos. Algo que te va a poner muy contento saber es que todos los sonidos del japonés son fácilmente pronunciables para los hispanohablantes porque también existen en el español. Es decir, no tenemos que aprender a producir ningún sonido nuevo porque todo lo que aparezca en el japonés ya lo sabemos pronunciar en el español. A continuación, vamos a ver todos los fonemas del japonés y vamos a ver cómo se escriben en hiragana y en katakana. Antes de comenzar, y como siempre te digo, pon el celular en modo avión, avisa en casa que por un ratito no te molesten y te recomiendo descargar de los materiales el PDF de hiragana y el PDF de katakana y también tener a mano un anotador y una lapicera para poder tomar nota en caso de que lo necesites. Si todavía no tenés estas cosas, pon en pausa el video, anda a conseguir los materiales y después seguimos. Vamos a comenzar por el sonido de las vocales. En japonés tenemos las mismas vocales que en el español, solo que en distinto orden y se pronuncian casi igual. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. La única diferencia en la pronunciación es con la U, que nosotros para pronunciarla ponemos la boca en forma circular. Los japoneses suelen apretar un poco más los labios, estirar un poco más los labios, no tan circular, sino como si fuera más una E. Entonces, haciendo la mímica de la letra E, vamos a pronunciar la letra U. Y en vez de sonar U, como en el español, suena algo así como U, U, U. Entonces, repasamos una vez más. A, I, U, E, O. Suenan casi igual, honestamente. Bien, tenemos en la columna izquierda estos caracteres hiragana.
Acá yo usé dos tipografías, pero es el mismo carácter, pero escrito en dos tipografías diferentes, para que también empieces a notar que ciertas diferencias no es que cambie el carácter, sino que es una cuestión estilística. Por ejemplo, acá tenemos A en dos fuentes diferentes, I, U, E, O. La de la izquierda pareciera más manuscrito con pincel y la de la derecha podría ser tranquilamente con una virome, una lapicera, un lápiz. Y el carácter en katakana suena exactamente igual, lo único que cambia es cómo se escribe. A, I, U, E, O. Entonces, la única diferencia entre hiragana y katakana, además de sus usos, es cómo se escriben. En cuanto a la pronunciación, es exactamente la misma. Entonces, vamos una vez más. A, I, U, E, O. Pasamos ahora sí a las sílabas que están compuestas por dos letras. Empezamos por lo que se llama la fila de la K, y los sonidos siempre se van a formar con las mismas vocales y en el mismo orden. A, I, U, E, O. Así que tenemos K, Ki, Ku, Ke, Ko. Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. En cuanto al hiragana, de nuevo tenemos las dos tipografías para que veas la diferencia. Ka, Ka, Ki, Ku, Ku, Ke, Ko, Ko. Vamos con el katakana. Fíjate que, por ejemplo, la K del katakana es muy parecida a la del hiragana. Esto tiene que ver con que derivan del mismo kanji. Viste que te dije que hiragana y katakana se crearon a partir de kanji. Bueno, en algunos caracteres se utilizaron diferentes kanji para crearlos, pero hay otros caracteres que se utilizó el mismo kanji y entonces tanto el hiragana como el katakana se parecen entre sí. De hecho, la única diferencia entre hiragana y katakana del carácter K es este trazo de acá, que acá en katakana no lo tiene. Vamos a hacer una cosa. Ahora yo lo señalo y vos lo pronunciás en voz alta en tu casa. Ka, Ki, Ku, Ke, Ko. Yokoyatta, muy bien hecho. Vamos al siguiente. Acá en la fila de la S ya tenemos nuestra primera variación respecto al español. Nosotros diríamos sa, si, su, se, so. Tenemos la sílaba si. Pero ellos no tienen la sílaba si, sino que tienen la sílaba shi, shi. Entonces, esto se pronuncia sa, shi, su, se, so. Sa, shi, su, se, so. Vamos a ver, pronuncio yo primero y vos me seguís. Sa, shi, su, se, so. Fíjate acá, por esto puse la diferencia entre tipografías, que pareciera que el so de acá es un tracito y acá pareciera ser más bien como una especie de Z y una pancita. Bueno, se puede escribir de ambas maneras. Incluso en la tipografía manuscrita, vamos acá arriba, por ejemplo, en estos caracteres que tienen esta pancita, que serían el sa, en la anterior era el ki, ¿ves? Que tienen esta pancita. Cuando uno escribe manuscrito, se recomienda no hacer esa pancita. Se recomienda hacer este primer trazo, un segundo trazo, levantar el lápiz y solamente hacer la partecita de abajo. Bueno, volvemos a hacer lo mismo, yo pronuncio y me seguís. Sa, si, su, se, so. Ya, tsugi. Ahora vamos con la fila de la T, que acá también tenemos variantes. En vez de ser ti y tu, tenemos las sílabas chi y tsu. Entonces, vamos a pronunciar ta, chi, tsu, te, to. Este tsu es literalmente una T y seguido de su. Tsu, tsu. Moichido. Ta, chi, tsu, te, to. Acá con este carácter chi también pasa lo que te decía de la pancita. Algunos lo escriben con la pancita, pero cuando estamos en manuscrito, a veces se recomienda esta pancita no hacerla, sino que hacemos este primer trazo, el segundo trazo y simplemente arrancamos desde acá y hacemos así. Vamos con el katakana, yo lo digo y vos lo repetís. Ta, chi, tsu, te, to. Quiero que mires muy bien este carácter de katakana, el tsu. Es una carita feliz. Pero si vamos una diapositiva para atrás, tenemos acá arriba también una carita feliz. Estos dos caracteres se suelen confundir muchísimo. Y la diferencia o la regla mnemotécnica que yo uso para explicarle a mis estudiantes es: shi
es una carita feliz mirando al cielo. Si vos seguís los ojitos, parece que estuviera mirando para arriba, mirando al cielo. Mientras que tsu es una carita feliz mirando al suelo. Este tipo de reglas mnemotécnicas están muy bien para poder aprender la diferencia entre caracteres. Seguimos con la fila de la N. Acá sí son todas iguales al español. Na, ni, nu, ne, no. Na, ni, nu, ne, no. Yo pronuncio y vos me seguís. Na, ni, nu, ne, no. Hayoko yatta. Vamos a seguir. Ahora vamos con la fila de la H. Ojo acá porque la H es expirada, como si fuera la H del inglés. No es una H muda, como en el español. Entonces, vamos a pronunciarlas. Esto tiene que salir como un suspiro, como un soplido. Ha, hi, hu, he, ho. Esta acá, aunque dice fu, no es la F de nuestro español, es más una mezcla entre la F del español y la H del inglés. Es como un intermedio. Entonces, en vez de ser fu, es hu, hu. Ha, hi, hu, he, ho. Vamos a pronunciarla una vez más. Yo la digo y vos la repetís. Ha, hi, hu, he, ho. Hayoko yatta. Vamos con la fila de la M. La M es exactamente igual que en el español. Ma, mi, mu, me, mo. Moichido. Ma, mi, mu, me, mo. Una vez más, yo lo pronuncio y vos lo repetís. Ma, mi, mu, me, mo. Seguimos con la fila de la Y. Acá solo tenemos 3 sonidos que son ya, you, yo. Ya, you, yo. Es importante que si vos tenés un acento español rioplatense, por ejemplo de Buenos Aires o de Montevideo, no pronuncies esta Y como si fuera una SH. Nosotros tenemos la tendencia a decir ya fui o yo soy y es como si suena como si fuera una SH. Bueno, no, en realidad es ya, yo, ya, you, yo, como una I latina. Ya, you, yo. Tenemos la fila de la R y atentos acá porque la R del japonés es la R suave del español, no es la R, es R. Incluso a veces la pronuncian más similar a la L, que ellos no tienen la letra L, la sílaba con L, sino que tienen esta R suave. Así que esto sería ra, ri, ru, re, ro. Moichido, ra, ri, ru, re, ro. Ahora vamos con hiragana, yo pronuncio y vos repetís. Ra, ri, ru, re, ro. Y por último, para terminar con los 46 sonidos básicos del japonés, tenemos estas 3. Y te hago una salvedad acerca de la pronunciación de esta del medio, que es que en hiragana este carácter solamente lo utilizamos como partícula, ¿sí? Siempre que vean esto es una partícula que está marcando algo. La función gramatical de una palabra en una frase. Es decir, no va a aparecer formando parte de palabras. Ahora bien, este carácter, cuando aparece como partícula, en lugar de pronunciarse wo, se pronuncia simplemente o. O, o. En el caso del costado, sí, cuando aparece se pronuncia wo. Si aparece, por ejemplo, en una palabra de origen extranjero, sí se va a pronunciar wo. Dicho esto, vamos con la pronunciación de las 3. Wa, o, n. Wa, o, n. Y en este caso, wo, wo. Otra cosa que quiero decirte es que acerca de este carácter, tiene varias maneras de leerse. Por ejemplo, una de las maneras, la más común, es que se lea como si fuera una N, n. Y otra muy común es que si está al lado de una B larga o de una P, al igual que en el español, se pronuncia como M. También este sonido se puede tornar un poco nasal en algunos casos, como cuando ocurre el bidakuon. Pero eso excluye a los contenidos de este video y de esta lección. Si querés más información, hay un video de bidakuon en mi perfil que explica en qué casos este sonido cambia. Pero por ahora lo vamos a dejar como la N del español. Bueno, ahora vamos a arrancar con los sonidos que son derivados de los primeros. Y cuando yo digo derivados, quiere decir que nacen de ahí, pero tienen una pequeña diferencia. Y esa diferencia radica en que se les agrega este ten-ten, que son estas 2 rayitas, o también el handakten o maru, que lo vamos a ver ahora en un ratito. Entonces, estos
parten del sonido de la fila de la K. Si te fijas, los caracteres son visualmente iguales a los de la fila de la K. Sin embargo, se les agrega este ten, estas dos rayitas. Y eso lo que hace es cambiar su pronunciación. En el caso de la fila de la K, esa pronunciación se suaviza y nos queda el sonido de la G, que es un sonido suave. Acá tenemos ga, gi, gu, ge, go. En el caso de la gi y de la ge, es como si fuera en el español la G-U-I o G-U-E, gi, ge. Solamente que la U no se escribe. Ga, gi, gu, ge, go. Entonces, ahora lo pronuncio y lo repetís atrás mío. Ga, gi, gu, ge, go. Excelente. Vamos a seguir con la fila de la Z. Acá es igual a la fila de la S. Los dibujos de los caracteres son iguales. Se les agrega este ten y lo que hace ese ten es producir un zumbido a la hora de pronunciarlo. Ojo acá porque en vez de tener la Z, tenemos G. Esta J ni siquiera es la J del español, se pronuncia G. Entonces, vamos de a uno. Lo que tenemos que notar acá es que hacemos un zumbido y si nos ponemos la mano en la garganta, nuestra garganta tiene que vibrar. Entonces, za, za. Como si fuera una abeja. Z, za. Este, ya dijimos, es el único distinto, se pronuncia G, G. Este de acá, como si fuera una abeja, un zumbidito, z, z, z. Este de acá, z, z. Y este de acá, zo, zo. Y siempre la mano en la garganta las primeras veces para asegurarnos de que está vibrando nuestra garganta. Entonces, vamos una vez más, yo lo pronuncio y vos lo repetís. Za, ji, z, ze, zo. Bueno, luego tenemos los sonidos de la letra D de dedo que provienen de la T de taza. Entonces, los caracteres son visualmente iguales a los de la fila T y se les agrega este ten. Acá tenemos dos sonidos distintos que no son di y du, sino que son ji y z. Y se pronuncian exactamente iguales a estos dos. Igualitos, igualitos. Ji, z. Estos también. Ji, z. Se pronuncian iguales. Entonces, vamos desde arriba. Da, ji, z, de, do. Creo que esta es la fila más difícil para pronunciar de corrido, porque no es da, di, du, de, do, es da, ji, z, de, do. Hay que cambiar muy rápido con la lengua. Pero bueno, vamos a pronunciarlo. Yo lo pronuncio y vos lo repetís. Da, ji, z, de, do. Si algo de esto te cuesta, recordá que es práctica. Yo acá no lo practico más porque se nos haría eterno el video, pero vos podés en cualquier momento pausar este video y repetir en loop la partecita que te cuesta y así lo vas practicando. Bueno, proseguimos. En la fila de la B larga tenemos caracteres que derivan de la fila de la H, ¿sí? Entonces, los caracteres son visualmente iguales a los de la fila de la H y con este ten se produce el sonido de la B larga, que es exactamente igual que en el español. Facilito. Va, bi, bu, be, bo. Va, bi, bu, be, bo. Hai. Entonces vamos a pronunciarlo. Va, bi, bu, be, bo. Yo lo pronuncio, vos lo repetís. Va, bi, bu, be, bo. Y ahora vamos con los sonidos que tienen este circulito acá. Este circulito se llama maru o también se llama han, dak, ten y forman los sonidos de la fila de la P. Proceden también de la fila de la H, pero forman los sonidos de la fila P. Y lo importante acá es que es oclusivo, o sea, es explosivo. Y son iguales a la P del español. Pa, pi, pu, pe, po. Pa, pi, pu, pe, po. Yo lo pronuncio, vos lo repetís. Pa, pi, pu, pe, po. ¡Ay! Bueno, ahora vamos a tener los últimos sonidos, que son los que se forman con combinaciones. Voy a volver para atrás un segundo. ¿Te acordás que vimos estos sonidos ya, you, yo? Y dijimos son tres, ya, you, yo. Estos caracteres se pueden hacer chiquititos
Chiquito en japonés lo decimos chisai, chisai. Entonces podemos tener chisai ya, chisai yu y chisai yo. Y se pueden combinar con los otros sonidos, con algunos de los otros sonidos. Acá tenemos, por ejemplo, este carácter que era ki, combinado con un chisai ya, con un ya chiquitito. Nos da el carácter kia, kia. El ki combinado con un chisai yu nos da el carácter kyu. Y el ki combinado con un chisai yo nos da kyo. Bastante lógico si uno se lo pone a pensar. Yo lo pronuncio y vos me seguís. Kya, kyu, kyo. Pasa lo mismo con la fila de la G. Tenemos gi combinado con un chisai ya nos da gya. Gi combinado con un chisai yu nos da gyu. Gi combinado con un chisai yo nos da gyo. Gya, gyu, gyo. Y en katakana lo mismo. Gya, gyu, gyo. Seguimos un poquito más y tenemos los combinados con la fila de la S, particularmente con el sonido shi, shi. Entonces tenemos shi combinado con ya, sha. Shi combinado con chisai yu, shu. Shi combinado con un chisai yo, sho. Moichido, sha, shu, sho. Seguimos con la fila de la J. En este caso vamos a usar el carácter G. G combinado con chisai ya se lee ya, ya. G combinado con chisai yu se lee yu. G combinado con chisai yo se lee yo. Ya, yu, yo. Lo mismo en katakana. Vamos a hacer lo mismo de siempre. Yo lo pronuncio y vos me seguís. Ya, yu, yo. Seguimos con la fila de la, ojo acá, la T. No más que recordá que en la T teníamos este carácter que era chi. El chi combinado con chisai ya nos queda cha. Chi combinado con chisai yu nos queda chu. Y chi combinado con chisai yo nos queda cho. Muy chido. Cha, chu, cho. Ahora yo lo pronuncio y vos lo repetís. Cha, chu, cho. Seguimos con mi sonido favorito del japonés, que es el ña, ña, de ña nihongo. Tenemos el ni combinado con chisai ya, ña. Ni combinado con chisai yu, ñu. Ni combinado con chisai yo, ño. Ña, ñu, ño. Yo lo pronuncio, vos lo repetís. Ña, ñu, ño. Esto suena casi como si fuera una ñ del español. Ña, ñu, ño. Seguimos con el sonido de la fila H, particularmente el sonido ji. Ji combinado con chisai ya, ja. Ji combinado con chisai yu, hyu. Ji combinado con chisai yo, hyo. Ja, hyu, hyo. Yo lo pronuncio, vos me seguís. Ja, hyu, hyo. Seguimos con los sonidos de la fila de la B, particularmente bi. Bi con chisai ya, bia. Bi con chisai yu, biu. Bi con chisai yo, bio. Bia, biu, bio. Yo lo pronuncio, vos me seguís. Bia, biu, bio. Seguimos con la fila de la M, con el sonido mi. Mi combinado con chisai ya, mia. Mi más chisai yu, miu. Mi más chisai yo, mio. Mia, miu, mio. Yo lo pronuncio, vos me seguís. Mia, miu, mio. Seguimos un poquito más con los sonidos de la fila P, en este caso pi. Pi con chisai ya, pia. Pi con chisai yu, piu. Pi con chisai yo, pio.
Pia, piu, pio. Yo lo pronuncio, vos me seguís. Pia, piu, pio. Y vamos con los últimos sonidos combinados que son los de la fila R, partiendo del carácter ri, combinado con chisai ya, ria, ri, combinado con chisai yu, ryu, ri, combinado con chisai yo, ryo, ria, ryu, ryo. Yo lo pronuncio y vos me seguís. Ria, ryu, ryo. ¡Hi, hi, okoyatta! Felicitaciones por llegar hasta acá. Ya vimos todos los sonidos del japonés con sus respectivos caracteres hiragana y katakana. Acordate que la única diferencia está en la escritura, porque la pronunciación es exactamente la misma. Ahora bien, si todavía no tenés descargados los PDFs de hiragana y de katakana, este es el momento, porque a continuación vamos a hacer una pequeña práctica de lectura con todo lo que aprendimos. ¡Hi! Yomimashou, que significa vamos a leer, leamos. Primero practicamos con hiragana. Tenemos estas 9 palabras escritas en hiragana. Con tus hojitas de PDF de hiragana, más todo lo que acabamos de aprender, vas a escribir en tu cuadernito cómo se leerían estas palabras en voz alta. Yo ahora voy a contar hasta 5 y voy a pasar a la siguiente diapositiva en donde están todas las respuestas, pero lo que vos vas a hacer es poner el video en pausa, resolverlo primero y cuando ya lo tengas listo, lo despausás y te fijas si pudiste acertar las respuestas. Ya. 5, 4, 3, 2, 1. Pasamos a las respuestas. Y tenemos este primer carácter, su. Este segundo carácter, shi. Esto se lee sushi y es obviamente la comida que todos conocemos y amamos. En el segundo tenemos ni y wa. Se lee niwa, niwa, que significa jardín. En el tercer ejemplo tenemos ka y sa, casa. Esto significa paraguas. Acá tenemos yo, ya, ku. Todo de corrido, yo yaku, yo yaku. Y significa reserva, como cuando haces una reserva en un restaurante. Acá tenemos hiroba, hiroba, que significa plaza. Acá tenemos kagami, kagami, significa espejo. En este tenemos murasaki. Acá son muy parecidos el sa y el ki. La única cosa que cambia es que ki tiene un trazo de más. Murasaki, murasaki, el color violeta. Enpitsu, 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 enpitsu. Acá fíjate que este carácter se lee más que como una N, se lee como una M. Respeta la misma regla que en el español, de que si después tenemos una P, lo transformamos en sonido M. Enpitsu significa lápiz. Y por último, hiruyasumi. Hiruyasumi significa el descanso del mediodía, el break del mediodía. Hiru es mediodía, yasumi es descanso o break. Hiruyasumi es el descanso del mediodía que se estila mucho en el trabajo o en la escuela. Espero que te haya ido muy bien y ahora pasamos a practicar con katakana. Lo mismo, tenemos 9 palabras, yo voy a contar desde 5 hasta 1 en descendente en japonés. Vos poné el video en pausa, busca estos caracteres en tu PDF, poné en tu cuaderno cómo se leería esto en voz alta y pasados esos 5 segundos revelo las respuestas y lo chequeamos. 5, 4, 3, 2, 1. Hai, acá tenemos las respuestas. Acá tenemos biru. Biru significa edificio. Ojo, no confundir con biru, biru, con vocal larga, la I larga, que eso significa cerveza. Pero en este caso, biru, edificio. La segunda, kisu, kisu, beso. La tercera, pan, pan, que significa pan, justamente. La cuarta, radio, radio, que significa radio. La quinta, karaoke, karaoke. Karaoke es cantar sobre una pista musical que no tiene la voz. Sería como el off vocal, el instrumental. Luego tenemos piano, piano, piano. Literalmente significa piano. Luego tenemos pasokon, pasokon,
Pasokon es la computadora portátil, la laptop, la notebook. Luego tenemos konbini. Acá vuelve a pasar lo mismo de que como luego sigue una B larga, este sonido se pronuncia más similar a una M del español. Konbini, konbini, que significa tienda de conveniencia. Y acá tenemos por último running. Running. De corrido sería running. Running. Y significa running, o sea, el deporte de correr. Ya minasan, kyou wa kokomade desu. Hemos aprendido todos los fonemas del japonés y ahora siempre te recomiendo seguir practicando. Agarra cualquier texto en japonés, puede ser de un libro o puede ser de un blog en japonés o de tu manga favorito y practica a leer mucho, mucho para que puedas seguir avanzando en el japonés. De paso también en los materiales de esta lección te dejo algunos cuentos infantiles que están escritos en hiragana y katakana porque son para niños, que te van a venir muy bien para poder practicar la lectura de estos caracteres. En la siguiente lección vamos a ver algunos casos especiales que ocurren en la fonética del japonés cuando se combinan ciertos caracteres, como por ejemplo el chi, sai, tsu y también las vocales largas. Mata aimashou, mata ña.